Muchas bendiciones a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Qué maravilloso escuchar la palabra de Dios. Y no solo escuchar, sino ponerla en práctica. Dejar que ella transforme nuestras vidas. Dejar que convierta nuestra alma. Dejar que nos acerque más al Señor Jesucristo. Más a la vida eterna. ¿Sí? Seguimos trabajando en esta maravillosa serie sobre la oración, ¿sí? Que estamos aprendiendo la importancia de la oración. Hemos hablado de los obstáculos de la oración. Hemos hablado de la oración eficaz, la oración que Dios responde, ¿sí? Hemos puesto muchos ejemplos bíblicos, que de Josué, que de Moisés, que del mismo Jesucristo, de Daniel y otros que oraron con fe. Hoy vamos a trabajar en el tema 6, que lo hemos llamado la oración eficaz que Dios responde. Así como usted escuchó, la oración eficaz que Dios responde. Y vamos a leer 1 Juan capítulo 5, versículo 14 para entender esta palabra. Es muy interesante. Mire lo que dice. Esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesucristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuánta fe tenemos? ¿Cuánta confianza tenemos? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es que hay cosas que no son la voluntad de Dios. No son la voluntad de Dios, no son. Alguien me dijo, me cogí un número de lotería y lo cargaba metido en la Biblia para que Dios se le ayudara para ganárselo. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios le da sabiduría e inteligencia para crear, para diseñar, pero no para ganar el dinero así tan fácil. ¿Sí? Y vamos a ir poniendo otros ejemplos acá para entender qué cosas debemos pedir y qué cosas no debemos pedir, ¿sí? Para que Dios responda nuestras oraciones, ¿sí? Vamos a introducir este tema. No toda oración produce resultados. Eso tenemos que tener claro. No toda oración. Pero hay una oración. Hay una oración que sí tiene resultados. Hay una oración que sí mueve el cielo. Es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pedir conforme a la voluntad de Dios. Esa es la clave para que Dios responda. Pedir de acuerdo a su voluntad. Desarrollemos entonces este tema. 1. Orar con fe. Mire lo que dice el escritor de Hebreos capítulo 11 versículo 6, donde se habla ese capítulo 11 magistral de los héroes de la fe. En el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Escuchó bien? No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted va en oración con dudas, no va a tener ninguna respuesta. Tiene que creer, tiene que tener fe. Ahora, para esto tienes que leer la palabra, buscar aplicarlo, porque la misma palabra dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. Es que la fe es que la palabra es que hace crecer la fe. Si usted no lee la palabra, entonces va a tener muchas dudas y no va a poder recibir nada de parte de Dios. Y a los que tienen fe, van con fe, ¿sí? A los que agradan al Señor, dice que es galardonador de los que le buscan, que nos premia, que contesta nuestras oraciones. Y saberlo eso es maravilloso, es maravilloso. Entonces,
amigos, hermanos, familia que escuchan esta palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo habla aquí en medio de este capítulo de los héroes de la fe, de Abraham, de Daniel, de Moisés, de Josué y entre otros. Imposible. Estos hombres y mujeres conquistaron reinos, taparon boca de leones, dice el texto bíblico, porque tuvieron fe, le creyeron a Dios. Dios se agradó de ellos y los hizo grandes, los bendijo. Vamos a otra cita bíblica. Marcos capítulo 11, versículo del 20 al 24. Póngale atención. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo: tened fe en Dios. Mire, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Wow. Jesús había maldecido una higuera. Literalmente significaba la nación de Israel, que no había dado fruto, que se había alejado de Dios. Sobre todo los religiosos habían enseñado tradiciones humanas y habían alejado el pueblo de Dios. Y los discípulos se quedaron sorprendidos que Jesús maldijo esa higuera y al otro día estaba seca hasta las raíces. Y el Señor le dice: si tuvieran fe, si creyeran en Dios, podrían hacer esto y lo otro. Podrían hacer a este monte que se traslase de aquí al mar. Increíble, ¿no? Sí, increíble lo que puede hacer la fe. Los resultados que tuviéramos si tuviéramos fe, si creyéramos en Dios. ¿Se acuerda el primer texto en Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si hay fe, podemos hacer cualquier cosa. Dice: os digo que todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis. Y os vendrá, dice. Tantas cosas que hay que pedir, tantas situaciones difíciles a veces que nos encontramos en nuestra vida, enfermedades mortales, ¿sí? Problemas económicos gravísimos, problemas sociales. Y el Señor nos quiere ayudar, Él nos puede ayudar, pero tenemos que orar, pedirle al Señor, pero no dudando, creyendo, para poderlo recibir. La oración sin fe es solo palabras. Es solo palabras. La fe activa la respuesta a la oración. ¿Escuchó bien? La fe activa la respuesta de la oración. Pongamos un ejemplo, una ilustración. Un niño le pide algo a su padre. No duda, no cuestiona, simplemente cree que su padre le va a dar lo que le está pidiendo. Así debe ser la oración. Sin dudar, vamos a pedirle al Señor que Él va a contestar nuestras oraciones. Con fe, de acuerdo a su voluntad, por supuesto, ¿no? 2. Orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad. Veamos ejemplos bíblicos. Mateo capítulo 6, versículo del 5 al 10. Y cuando ores, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no?
A veces hacen tremendas oraciones, personas que se arrodillan en los parques, se arrodillan a clamarle al Señor, repitiendo a veces lo mismo de siempre, las mismas palabrerías. El Señor dice que no. El Señor dice que no. Entra en tu cuarto, que nadie te perturbe. Tú y Dios solitos. ¿Sí? Tú y Dios solitos. ¿Por qué? Mire el versículo 7. Y orando, cuando estés orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que su palabrería serán oídos. Bla, 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 bla. ¿Sí? Nos enseñaron a rezar una y otra vez a ídolos. A ídolos de talla. Y hemos tenido que arrepentirnos. Y hasta muchas veces ni nos olvidamos de tantas veces que repetimos esas oraciones. No, solo es lo que está en tu corazón. Es lo que tú le quieres decir al Señor. Son tus palabras, no las palabras de otro. Una señora una vez escuchó a alguien que estaba orando y le gustó la oración de esa persona. Le dijo, no sea malito, por favor, cópiemela esa oración, porque yo también quiero orar esa oración. No, cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón para pedirle. ¿Sí? Y no solo para pedirle, para darle gracias, para alabar su nombre, para glorificarle, para pedirle perdón por los pecados que hemos cometido. No uséis vanas repeticiones, no. El Señor lo dice claramente, son palabras del Señor Jesucristo, no son palabras mías. Yo no sé por qué enseñan a la gente a repetir siempre lo mismo. No os hagáis pues semejantes a ellos. Dicen, no lo hagas. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En la oración, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Alabar al Padre, glorificar al Padre, honrarlo, reconocerlo como el único Dios todopoderoso, el que puede escuchar nuestras peticiones y responder a cada una de ellas. Veamos otra cita bíblica. Alguien dijo una vez que yo no sé orar, no me salen las palabras y cosas por el estilo. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo pule las oraciones para que lleguen al Padre allá una oración poderosa, que no tenga obstáculos. Y dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Maravilloso, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. ¿Qué? Como que le dice, Padre, aquí está la oración de fulano, por favor, escúchala y responde, porque ya está de acuerdo a la voluntad. Entonces, no usemos vanas repeticiones. Basta de usar lo mismo de siempre. Usemos nuestras propias palabras. ¿Sí? Ahora, Dios no responde todo. Responde a lo que es conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. ¿Sí? Vuelta a la ilustración del padre. Un padre no le da a su hijo todo lo que pide. No. Le da lo que le conviene, lo que no le hace daño. Porque si le está pidiendo algo para hacerle daño, para apartarlo, para corromperle, no le va a dar. Asimismo es Dios. De esa manera responde Dios. Tercero, permanecer en Dios. Para que poder tener respuesta de las oraciones, para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, hay que permanecer en Dios. Y Jesús, aquí vamos a leer esta cita bíblica en Juan capítulo 15, versículo del 1 al 7. Usted en casa lea todo el capítulo. Jesús se pone de ejemplo, ¿sí?, de la figura de una planta, para que entendamos la importancia de la oración. Miren lo que dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. La palabra nos ayuda a permanecer en Cristo, ligados a Cristo, gobernando nuestro corazón. ¿Sí? Entonces podemos pedir lo que queramos de acuerdo a la voluntad del Señor y será hecho. Mire, permanecer en Dios. ¿Sí? Hay que permanecer en Dios para que podamos pedir. No es orar un día o cada vez que tengo una necesidad o cada vez que Dios me resuelva un problema. ¿Sí? Es vivir conectado con Dios. Es siempre orar sin cesar, orar constantemente, dice la palabra de Dios. Siempre, siempre, ¿sí? Es como un cable, el cable de internet, ¿sí? Si está conectado, se transmite la energía, se transmite allí las ondas para manejar el internet, pero si se lo desconecta, no hay. Igualmente, ¿no es cierto? No hay. Así es la comunión con Dios. Tenemos que estar activos, tenemos que estar orando fervientemente, pero ligados al Señor, de acuerdo a la voluntad de Él, ¿sí? Y con fe, no dudando nada, porque si dudamos, no vamos a recibir nada, nada. Concluyamos entonces este tema tan importante. La oración eficaz no cambia a Dios, no. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra de Dios. Es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. Te alinea con Él. La oración nos alinea con Dios. Nos pone en comunión con Dios. Ve a grandes líderes como Moisés, 40 días orando. El propio Jesús, 40 días conversando con el Padre. Daniel, 21 días orando al Señor en ayuno y oración. Muchas veces pensamos que la oración es solamente pedir. Que el Señor nos resuelva todos los problemas que tenemos. No, hay que llorar, hay que hablar, hay que glorificar su nombre, hay que buscar milagros urgentes también, no solo para nosotros, para otras personas. Porque la verdadera oración, la oración eficaz, transforma primero al que ora. Eso trae una transformación. ¿Sí? Porque ¿qué es la oración? Es conectado con Dios, es conversación con Dios, es estar cerca de Dios, es escuchar su voz. Y qué mejor que escuchar la voz de Dios. Porque cuando alguien entra verdaderamente en la presencia de Dios, ya no sale igual. En una ocasión de esos periodos de 40 días que tenía Moisés con Dios, Moisés baja y el pueblo, wow, se queda sorprendido porque la gloria del Señor se reflejaba en el rostro de Moisés. Imagínense, la gloria del Señor reflejando el cuerpo de Moisés resplandecía. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! La oración cambia tu mente, cambia tu forma de pensar, cambia tus emociones, cambia tus prioridades. La oración cambia tu corazón. Un corazón dispuesto para el Señor.
Hay personas que quieren respuestas, pero no quieren una relación con Dios. ¿Cómo es eso entonces? Pida con fe, no dudando. Crea que Dios existe. No hay respuesta, por eso no hay respuesta. ¿Sí? Tiene que haber una buena relación con Dios para que haya respuesta. Quieren milagros, pero no quieren intimidad con Dios. Quieren la mano de Dios, pero no buscan el rostro de Dios. La oración eficaz nace cuando el corazón aprende a depender totalmente de Dios. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Y allí oramos, conversamos con el Señor y Él nos ayuda, Él nos bendice. La oración eficaz no es manipular a Dios, y no lo vamos a manipular. No es obligar al cielo. Obligando no vamos a conseguir nada. No es repetir palabras vacías. Dijo Jesucristo, ni piense que van a recibir nada. Gente que se pasan repitiendo los mismos, una pepita con otra pepita, ¿se acuerdan? Las pepitas esas. No va a recibir nada. Dijo el Señor Jesucristo, no lo digo yo. El Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, léalo. La oración eficaz es rendirse completamente al Señor Jesucristo. Es decir, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque espere, seguiré confiando en ti. Seguiré confiando. Esa es la oración que mueve el cielo. Esa es la oración que tiene respuesta de parte del Señor. Y a veces cuando esas oraciones son de acuerdo a la voluntad de Dios, Él responde, nos da más de lo que le pedimos. Así es. Porque Dios no solamente escucha palabras, Él mira nuestros corazones. Él mira nuestra fe, la confianza que tenemos en Él. Él mira la obediencia, cuánto obedecemos su palabra. Él mira la perseverancia, cuánto estamos allí constante, no desmayamos. Él mira la sinceridad, sabe si estamos diciendo la verdad o no. Hay oraciones que tardan, pero nunca son olvidadas. Dios va a responder en el momento de su voluntad. Hay lágrimas derramadas en secretos que Dios las guarda. No se va a olvidar de eso. Hay madrugadas de clamor que el cielo las tiene registradas. Téngalo por seguro. Y aunque a veces parezca silencio, Dios sigue obrando. Sí, Dios sigue obrando. Quizás hoy ha estado orando por años por su familia, por un hijo, por una sanidad, por una restauración, por una puerta abierta, y tal vez sientes que nada ocurre. Pasa el tiempo y nada ocurre. Pero escucha bien esto, escúchelo bien. Dios jamás ignora una oración hecha con fe de acuerdo a su voluntad. Él va a responder. Tenga paciencia. Él va a responder. Él va a responder. A veces Dios responde rápido. A veces responde después. A veces responde diferente. Pero siempre responde de la manera correcta, que nos conviene, que nos edifica. Porque su voluntad es perfecta. Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso Romanos capítulo 8, 27 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¡Qué maravilla! Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque hoy no entiendas, Dios sigue teniendo el control. La oración eficaz es la oración del que permanece, del que insiste, acuérdese de la viuda, del que no abandona, se mantiene constante, del que sigue creyendo aún en medio de la tormenta. Porque la fe verdadera no se rinde. ¿Sí escuchó eso? La fe verdadera no se rinde. Y cuando una iglesia aprende a orar
el infierno tiembla, las cadenas se rompen, las vidas cambian, los hogares son restaurados, los enfermos reciben fuerzas, los cautivos son libres, entre otras cosas. La oración abre puertas que nadie puede cerrar. La oración trae paz donde había caos. La oración hace descender la presencia de Dios. Y no existe poder más grande que un creyente arrodillado delante del Señor. ¿Escuchó bien esto? Y no existe oración más grande que un creyente arrodillado delante del Señor. No delante de ningún ídolo, por si acaso. Por eso hoy Dios nos está llamando nuevamente a orar. Pero no por costumbre, no por religión, no por apariencia, sino con fe, con obediencia, con intimidad, con perseverancia. Porque la oración eficaz no nace de labios vacíos, nace de un corazón conectado con Dios. De un corazón conectado con Dios. Y cuando un hombre o una mujer aprende a vivir así, el cielo se mueve, la gloria desciende y Dios comienza a hacer cosas imposibles. ¿Cuántos creen que Dios todavía responde la oración? La oración eficaz no cambia a Dios, te alinea con Él. Y ahora usted dirá, yo quiero orar al Señor de acuerdo a su voluntad. Yo quiero orar con fe. El primer paso que tiene que dar es reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí. Dígale, Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador y te invito a mi corazón, a mi vida, para que tú lo gobiernes. Quiero ser una nueva criatura, quiero ser un verdadero hijo tuyo. Quiero que me laves y me redimas con tu sangre preciosa. Quiero que me llenes y me selles con tu Espíritu Santo. Quiero que me escribas mi nombre en el libro de la vida. Porque quiero ser un verdadero hijo tuyo y quiero ser salvo también. Amén. Ahora, como hijo de Dios, tienes que orar todos los días. Tenemos que orar todos los días. Y leyendo la palabra todos los días. Dejar que esa palabra entre, cambie, sea aplicada. Una vez que entendamos eso, enseñarles a orar a otros. Enseñarles a otros a que obedezcan la palabra de Dios. Enseñarles que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Enseñarles que son las palabras que salen del corazón, no las vanas repeticiones. Nosotros desde acá les deseamos que la gracia del Señor, que es maravillosa, esté con ustedes y que su fe sea tan grande que el Señor responda todas sus peticiones, a todas sus oraciones, el Señor las resuelva. Gracias por escuchar la palabra de Dios y no se olvide de suscribirse e invitar que otros también lo hagan. Dios bendiga sus vidas abundantemente.